Saludos, estimados colegas de la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Es un placer nuevamente poder compartir con ustedes y con esta nueva entrega referirnos a otro tema que ha sido sugerido para la aplicación de la temática de este curso tipo posgrado. En esta oportunidad voy a referirme, por supuesto tratando de ser lo más breve posible, a el contenido del artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismo que refiere a la denominada suspensión de garantías. Partiendo de allí, la idea de esta nueva entrega es establecer a breves rasgos cuál es el contenido del artículo en particular, cuál es la adecuación general, ¿sí? Del contexto que tiene la suspensión de garantías, ¿verdad?, frente a los derechos humanos. Así también referirme a aquellos derechos que no son susceptibles de suspensión y finalmente identificar las garantías mínimas muy básicas que los estados están en la obligación de proteger, de tutelar. Y en el intervalo de cada uno de estos aspectos van a surgir otros temas, como por ejemplo lo referente a las normas jus cogens, de las cuales también vamos a hacer una muy brevísima referencia, y en este sentido ir alimentando lo que conlleva a el tópico central. Previo a dar inicio con la indagación y todo aquello que concierne al tema principal, resulta pertinente no darle una lectura textual, ¿sí? Sin embargo, identificar aquellos aspectos, ¿no? Y donde, por supuesto, está consagrado este artículo. La denominada suspensión de garantías se encuentra enmarcada en el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero, ¿a qué se refiere la suspensión de garantías? ¿Qué es la suspensión de garantías? Para ello nos remitimos expresamente al contenido del artículo, que entre líneas detalla lo siguiente. Dice, el primer inciso o el primer numeral indica, en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. El segundo numeral o el segundo acápite del artículo 27 establece lo siguiente. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos. El artículo 3, que refiere al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Artículo 4, que es el derecho a la vida. El artículo 5, el derecho a la integridad personal. El artículo 6, respecto a la prohibición de la esclavitud y servidumbre. El artículo 9, en cuanto al principio de legalidad y de retroactividad. El artículo 12, en cuanto a la libertad de conciencia y de religión. El artículo 17, la protección a la familia. El artículo 18, el derecho al nombre. Artículo 19, los derechos del niño. Artículo 20, el derecho a la nacionalidad. Y el artículo 23, respecto a los derechos políticos. Continúa el artículo, particularmente este párrafo segundo, y señala, ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Finalmente, existe una disposición tercera que establece todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión
deberá informar inmediatamente a los estados partes en la presente convención por conducto del secretario general de la Organización de los Estados Americanos de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión. Recapitulando entonces, tenemos que el artículo 27 establece tres situaciones. Una primera parte encaminada a la obligación específica de los estados, ¿verdad? O más bien, esa posibilidad de los estados, ¿sí?, de poder suspender las garantías sin que aquello prevea una incompatibilidad con otras obligaciones que impone el derecho internacional a los estados. En un segundo momento establece el artículo 27 que expresamente detalla cuáles son los derechos que no son objeto de suspensión a raíz de este artículo 27. Y finalmente una tercera parte en lo que conlleva a cómo ha de actuar el Estado a fin de poder lograr esta suspensión de garantías. En este sentido, debemos, una vez que hemos hecho referencia a este artículo 27, es necesario citar en este momento la opinión consultiva número OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Opinión consultiva, recordemos que es parte de las competencias, atribuciones o facultades que tiene el máximo órgano de interpretación de la Convención Americana, esto es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en este sentido el gobierno uruguayo, el país de Uruguay, solicita esta consulta, esta opinión consultiva a la Corte a fin de identificar o que la Corte establezca el alcance, ¿sí?, realice una interpretación, ¿sí?, sobre la prohibición contenida justamente en la Convención, esto es, de suspender las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos. Básicamente lo que esta opinión consultiva detalla son las garantías judiciales dentro de un estado de emergencia, partiendo del contenido de los artículos 27, 25 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para entrar un poco ya más al fondo del asunto, si revisamos muy detenidamente lo que indica el artículo 27, podríamos partir por observar cómo detalla la convención o cómo titula la convención este artículo 27. Pues tomando en cuenta que el título de la misma es suspensión de garantías. Partiendo de allí, esta suspensión de garantías también ha sido denominada o se la conoce como situaciones de excepción. En efecto, lo que la doctrina ha señalado es que coexiste una problemática o conflicto en cuanto a su terminología. Replanteo la situación. El nombre con el cual se detalla el artículo 27 es suspensión de garantías. Sin embargo, esta suspensión de garantías al parecer no refiere específicamente a esa posibilidad de suspender todos o cualquiera de los derechos que ampara la Convención. Por ello es que la doctrina más bien ha optado por encaminarlo a aquellas situaciones dentro de los denominados estados de excepción. Esta posibilidad, como lo indicaba, de suspensión de garantías, hablando en la perspectiva del derecho interno de cada estado, lo que permitiría justamente es a un estado dotarle de esa posibilidad
de limitar hasta cierto punto garantías, por ejemplo, constitucionales, desde la perspectiva, como lo manifestaba, del derecho interno. En este sentido, es necesario poner sobre el escenario la resolución sobre la protección de los derechos humanos frente a la suspensión de garantías dada en el año de 1968, en el sentido de que en ella se detalla de esa forma, es decir, se establece de esa forma como suspensión de garantías, o también denominada, establece esta resolución, estado de sitio. Indagando un poco más en este sentido, nos vamos a encontrar con los denominados principios de Siracusa, principios que son dados en el marco o en el seno de las Naciones Unidas y que refieren a las disposiciones de limitación y derogación de aquellas disposiciones justamente que se encuentran en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Y en esta parte, estos principios, este instrumento detalla en un segundo capítulo lo que referiría a las medidas de derogación, ¿verdad? Y estas medidas de derogación indica textualmente lo siguiente: cuando se enfrente con una situación excepcional y un peligro real o inminente que amenace la vida de la nación. Lo que trata de decir esta disposición es que cuando un Estado se halla frente a una circunstancia, un escenario donde efectivamente se halla en peligro real y sobre todo se amenace contra la vida de esa nación, podrán intervenir estas medidas de derogación o el famoso estado de sitio, o también denominadas suspensión de garantías. Sin perjuicio de lo expuesto, si se revisa por otro lado el contenido del artículo 5 justamente del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se aclara un poco esta distinción cuando se detalla que ninguna de las disposiciones que están inmersas en ese pacto puede ser entendida de conceder algún tipo de derecho a los estados para realizar actos tendientes a vulnerar o transgredir cualquiera de los derechos y libertades que se detallan en ese instrumento. Si revisamos el contenido del párrafo 23 de la opinión consultiva, la Corte Interamericana cita el artículo 25.1 de la Convención. Y en términos amplios, la Corte detalla la obligación a cargo de los estados de ofrecerle a toda persona, a todo ciudadano sometido dentro de su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra todo acto violatorio o que transgreda derechos fundamentales. En este sentido, la Corte incluye, dentro de estos recursos judiciales el denominado debido proceso legal. En este sentido, me gustaría compartir con ustedes un criterio muy personal respecto a lo que la doctrina sostiene en cuanto al debido proceso, puesto que yo considero que ha habido una evolución, un desarrollo, una progresividad del debido proceso como un derecho o una norma estrictamente adjetiva y no sustantiva. ¿Por qué digo aquello? Porque la doctrina sostiene que el debido proceso como derecho, ¿sí?, pertenece o se incluye como garantía de un derecho primario, y este derecho primario es la denominada tutela judicial efectiva. Para poder comprender lo que incluye el debido proceso, tenemos que partir necesariamente de la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva, la doctrina lo ha
señalado como un derecho paraguas, porque lo que sostiene es que dentro de esta tutela judicial efectiva se cobijan, se protegen y, como su nombre mismo lo indica, se tutelan otros derechos. ¿Cuáles son esos otros derechos a los que la tutela judicial efectiva realiza una protección? La doctrina señala que la tutela judicial efectiva se compone como un derecho compuesto. Su nombre mismo lo señala porque se compone de 3 subgarantías. Y estas subgarantías son, primero, el acceso a la justicia; segundo, el debido proceso; y tercero, una vía correcta, una vía plena, expedita para poder ejecutar los fallos. Como vemos entonces, el debido proceso no es algo que surge por sí solo. No, el debido proceso debe ser entendido como parte de la tutela judicial efectiva y que en su conjunto lo que permiten es tutelar y proteger otras subgarantías. Por ello es que yo manifestaba una evolución, un desarrollo del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adicionalmente, podemos indicar que de similar manera, de similar forma, debe entenderse que la implantación de un estado de emergencia, cualquiera sea su dimensión, cualquiera sea la denominación que le provea el derecho interno de cada estado, esta no puede comportar o contener la supresión, la limitación o pérdida de la efectividad de garantías judiciales a las que los estados partes están obligados a establecer. La misma Convención Americana sobre Derechos Humanos detalla que para la protección de esos derechos, justamente el Estado debe observar ese compromiso, respetar ese compromiso que se adquiere en el marco del derecho internacional. Por otro lado, podríamos referirnos también al artículo 7 de la Convención, y esto tiene que ver con el derecho a la libertad personal. Y nos referimos a este derecho por cuanto, a partir del inciso 6 del artículo 7, regula o detalla algunos recursos que la misma Convención señala como idóneos para proteger los derechos de las personas. Y dentro de estos recursos se encuentra el muy conocido habeas corpus. La Corte ha examinado el habeas corpus, la Corte ha identificado el habeas corpus y hace referencia dentro de la opinión consultiva cuando indica que es esencial la función que cumple el habeas corpus como un medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, así como también para impedir la desaparición de una persona y la indeterminación del lugar en el que una persona haya sido detenida, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y cuando refiere a esto la Corte, justamente es cuál es el fin que tiene el habeas corpus y básicamente como una garantía dentro de la tutela judicial efectiva a la que el Estado está obligado a proteger, aun cuando exista un estado de excepción, un estado de emergencia o, como lo hemos venido manifestando, la denominada suspensión de garantías. Es decir, si existe suspensión de garantías, la Corte ha identificado el habeas corpus como algo que evidentemente debe aún seguir siendo protegido y tutelado como un mecanismo efectivo a la persona contra todo acto violatorio de sus derechos fundamentales. Como tercer punto, en lo que conlleva este tema de la suspensión de garantías, lo que deberíamos preguntarnos es, bueno, ya hemos hablado
de lo que es la suspensión de garantías, hemos revisado el artículo, estamos analizando una opinión consultiva, hemos hecho un poco una breve introducción en cuanto a el habeas corpus como garantía que el Estado debe proteger al ciudadano. Sin embargo, lo otro que deberíamos consultarnos es, bueno, ¿y cuándo procede la suspensión de garantías? Nuevamente, necesitamos observar el contenido de la opinión consultiva. Hay que recordar que esa opinión consultiva es explícitamente sobre la interpretación del artículo al cual estamos haciendo referencia, que es el artículo 27. Y la Corte señala que la procedencia de la suspensión de garantías recae a través de lo que se conoce como la razonabilidad de la medida. ¿Y qué es la razonabilidad de la medida? La Corte señala dentro de su opinión consultiva que los tipos de contextos de emergencia, es decir, las diferentes clases, ¿sí?, de contextos en que se da o se genera un estado de sitio, un estado de emergencia, se enmarcan en razón del carácter, de la intensidad y la profundidad. Y estos tres aspectos deben ser necesariamente considerados por el Estado al momento de tomar esa decisión de estado de emergencia o estado de excepción. En este punto considero personalmente indicar que no dejan de ser cuestiones que en el peor de los escenarios estén subsumidas a la discrecionalidad del Estado, sin que, por supuesto, aquello constituya una medida de protección propiamente de los derechos. Dicho de otra forma, estos tres aspectos, esta razón del carácter, de la intensidad y de la profundidad con que debe el Estado identificar frente a esa amenaza contra la vida de la nación, a mi criterio no dejan de ser aspectos meramente discrecionales, por cuanto que puede existir a criterio, a razón, a motivación del Estado que un hecho en particular a criterio del Estado no contravenga aquellas disposiciones o derechos de la Convención. Y para ser un poco más explícito en esta parte, debemos tomar en cuenta algunos eventos reales, situaciones que aquejan lamentablemente nuestra región. Y por supuesto, por el respeto a la memoria, por el respeto a todos nosotros como miembros de esta comunidad, prefiero no identificar estas situaciones. Sin embargo, es muy conocido lo que pasa en la región norte de América y lo que pasa en algunos países del sur de nuestro continente en cuanto a la existencia de privaciones arbitrarias, privaciones ilegales de la libertad, bajo ese criterio del Estado de mantenerse en un estado de emergencia. Bien, entonces, una vez que habíamos referido al artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pasamos ahora a determinar las particularidades de esa opinión consultiva que yo había hecho mención al inicio de mi intervención. Y es que lo que debería observarse o a lo que deberíamos detenernos a pensar es cuáles son esas garantías judiciales indispensables, es decir, cuáles son esas garantías que el Estado no debe transgredir, no debe vulnerar y por el contrario, más bien debería, como su nombre mismo lo dice, garantizar en un estado de excepción o de suspensión. Y en este sentido, la opinión consultiva determina lo siguiente: detalla que aquellos procedimientos judiciales, ¿sí?, que ordinariamente son idóneos para garantizar
la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades que se refiere en el artículo 27 y cuya supresión o limitación pondría en peligro esa plenitud, es decir, esa plenitud de ejercicio. Entonces la Corte, a través de esta opinión consultiva, nos establece una significación respecto a lo que implica el concepto de garantías judiciales indispensables. Y a través de aquello, lo que dice es, son garantías judiciales indispensables todo aquello que va a permitir ordinariamente garantizar la plenitud de ejercicio de los derechos de las personas. De este modo, la Corte orienta cuál es el deber de los estados a partir de esa garantía de protección sobre los derechos de las personas. Y a partir de aquello, ese deber lo que hace es sostenerse en el respeto de los derechos y libertades que están reconocidos dentro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y a partir de ello justamente garantizar el pleno ejercicio que tiene toda persona sobre esos derechos. De esa obligación general entonces que se impone al Estado, lo que hace es derivarle el derecho que tiene toda persona. Entonces tenemos, por un lado, la obligación del Estado de proteger y respetar el derecho a fin de que se derive a la persona esa posibilidad o garantía justamente de ejercicio de esos derechos que el Estado está en la obligación de proteger o tutelar. Si revisamos el contenido del párrafo 23 de la opinión consultiva, la Corte cita el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y en este sentido, en términos muy amplios, muy claros, la Corte establece la obligación del Estado de ofrecer a toda persona que está sometida a su jurisdicción un recurso judicial efectivo, un recurso judicial idóneo contra todos los actos violatorios de derechos fundamentales. Como cuarto punto dentro de esta temática, debe verificarse la compatibilidad con otras normas del derecho internacional. Y esta compatibilidad debe ser entendida, debe ser comprendida, debe ser estudiada, observada desde la misma integralidad del artículo 27 de la Convención. Si identificamos textualmente, dos líneas muy concretas de este artículo nos señalan: siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás normativas u obligaciones propiamente que les impone a los estados el derecho internacional. Y es que considero que el artículo 27 no solamente se enmarca en aquellos derechos que comprende la Convención, sino que la Convención, a partir de este artículo 27, va más allá para establecer a los estados que no solamente han de proteger o tutelar los derechos establecidos en la Convención, sino también ese compromiso adquirido en el marco del derecho internacional. Y en este punto debemos tomar en consideración lo que la doctrina ha compuesto como normas ius cogens, y propiamente estas normas ius cogens o su contenido esencial se enmarca, se encuentra o se ha positivizado a partir del artículo 53 de la Convención de Viena. ¿Qué nos dice el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados? Y es que define, se establece las normas ius cogens como el conjunto de aquella normativa de carácter imperativa, de carácter mandatoria, ¿sí? Del derecho internacional general, y que
han sido establecidas por la comunidad internacional de los estados en su conjunto. Estas normas ius cogens no pueden ser derogadas, no pueden ser eliminadas, no pueden ser suprimidas, salvo con la existencia de otra norma de su mismo rango y que por supuesto no implique una regresión de los derechos, sino que por el contrario una progresividad. De cualquier forma, en diversos tratados internacionales en que se contrapongan a estas normas ius cogens, estos diversos tratados internacionales pueden ser catalogados como nulos. En esta parte, entonces, estimados colegas, con el fin de poder abarcar estos aspectos importantes, nos hemos referido a 4 temáticas en particular. Básicamente, lo primero es identificar cuál es el contenido textual del artículo 27 de la Convención. En segundo momento, hemos establecido una problemática de carácter terminológica que corresponde a si debe comprenderse como suspensión total de garantías o frente a aquella posibilidad del Estado de adoptar o limitar ciertos derechos frente al denominado estado de sitio o estado de excepción. En un segundo momento, hemos también identificado cuál es el contenido, cómo se componen estas garantías judiciales a las que los estados están obligados a proteger, están obligados a tutelar. Dentro de estas garantías hemos indicado que la Corte Interamericana, a través de su opinión consultiva, lo ha establecido como esos procedimientos judiciales idóneos que los estados deben tutelar y protegerle al ciudadano frente a una extralimitación del poder, frente a la arbitrariedad o algún acto que contravenga los derechos fundamentales. Hemos referido también que dentro de esta temática de las garantías judiciales se encuentra el debido proceso al cual hemos hecho una referencia bastante clara en cuanto a su connotación y, por supuesto, tomando en cuenta su concepción no desde la naturaleza de un derecho sustantivo, sino neta y estrictamente adjetivo. Por otro lado, hemos referido a la importancia que la Corte le señala al habeas corpus como un mecanismo que permite al ciudadano protegerse frente a la arbitrariedad o a la extralimitación de poder de los estados, tal como lo señalábamos. Y finalmente hemos referido 2 situaciones. Lo primero, la razonabilidad de la medida, y finalmente hemos hecho mención a la compatibilidad de las demás normas del derecho internacional, tomando en cuenta que este artículo 27 no solamente incluye los derechos consagrados en la Convención, sino que, como les manifestaba, va más allá. Permite, o mejor dicho, manda que los estados cumplan con esas obligaciones adquiridas dentro del derecho internacional y que justamente se constituyen como normas ius cogens que en su conjunto, decíamos, son imperativas porque han sido impuestas, establecidas, aceptadas por toda la comunidad internacional, por todos los estados en su conjunto. De esta forma, estimados colegas, hemos referido estos temas con la única intención de recordar la importancia que tiene la suspensión de garantías dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Como lo había indicado en la entrega anterior, no con el ánimo de ilustrarlos propiamente respecto a un tema en particular, porque estoy seguro que lo conocen mejor que yo, pero sí con el afán de poder someter estos criterios a debate. Me gustaría también, tal como lo hice en el video anterior, invitarlos a través de los canales oficiales que tenemos de la red
a poder conversar, a poder establecer foros de diálogo en cuanto a lo que pasa en nuestra región, qué ocurre en nuestra región y qué es lo que están observando los estados frente a esa garantía que se establece en la Convención y a la cual están obligados a proteger. Estimados colegas, espero que haya sido de su agrado, que haya sido de su total comprensión y, por supuesto, igual que lo manifesté antes, que me haya hecho entender en esta oportunidad. Para mí ha sido muy placentero esta consideración que han tenido los directores, los directivos de la red latinoamericana, y desde Ecuador les envío un fraterno, caluroso saludo, esperando, por supuesto, que no sea el primero y última oportunidad, sino que, por supuesto, permitamos, coadyuvemos y podamos promover más espacios académicos, sobre todo en la investigación y en la promoción, difusión de los derechos humanos. Muchas gracias.